Vamos a dar lectura a Joshua capítulo 8. Comenzamos. Entonces dijo Adonai a Joshua: no temas ni tengas miedo, toma contigo a toda la gente de guerra y levántate, sube a Hai. Mira que yo he entregado en tu mano al rey de Hai con su pueblo y su ciudad y su tierra. Y harás con Hai y con su rey como hiciste con Jericó y su rey, solamente que sus despojos los apresarán para ustedes. Pon una emboscada contra la ciudad detrás de ella. Se levantó pues Joshua con toda la gente de guerra para subir contra Hai, y escogió Joshua 30,000 hombres, guerreros esforzados, y los envió de noche. Y les ordenó diciendo: miren, ustedes pónganse en emboscada contra la ciudad por detrás de ella, no se alejen mucho de la ciudad y estarán todos preparados. Entre tanto, yo con todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y será que cuando salgan a nuestro encuentro como la primera vez, nosotros huiremos de delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los hayamos retirado lejos de la ciudad, pues dirán: huyen de nosotros como la primera vez, por eso huiremos delante de ellos. Entonces ustedes se levantarán de la emboscada y se apoderarán de la ciudad, porque la entregará a Adonai vuestro Elohim en vuestra mano. Y sucederá que cuando se apoderen de la ciudad pondrán fuego a la ciudad como mandó Adonai. Así habrán de hacer. Vean que lo he ordenado a ustedes. Entonces los envió Joshua, y fueron de la emboscada y se apostaron entre Betel y Hai, al occidente de Hai, y Joshua pasó aquella noche en medio del pueblo. Por la mañana madrugó Joshua y pasó revista a la gente. Luego subió él y los ancianos de Israel al frente del pueblo contra Hai, y toda la gente de guerra que estaba con él subieron y se acercaron llegando delante de la ciudad, y acamparon al norte de Hai. Y había un valle entre él y Hai. Y Joshua tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Hai, al occidente de la ciudad. Dispuso el pueblo todo el ejército al norte de la ciudad y los emboscadores al occidente. Y fue Joshua en esa noche a la mitad del valle. Entonces aconteció que cuando vio esto el rey de Hai, él y su pueblo se apuraron y madrugaron. Y los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel a la batalla en un momento determinado, enfrente del llano, mas no sabía él que tenía una emboscada detrás de la ciudad. Y Joshua y todo Israel se hicieron los vencidos delante de ellos, huyendo camino del desierto. Entonces fue convocado todo el pueblo que había dentro de Hai para perseguirlos, y persiguiendo a Joshua fueron retirados lejos de la ciudad. No quedó hombre en Hai ni en Betel que no hubiese salido en pos de Israel, y dejaron abierta la ciudad mientras persiguieron a Israel. Entonces Adonai dijo a Joshua: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Hai, porque yo la daré en tu mano. Y Joshua extendió la lanza que tenía en su mano hacia la ciudad. Entonces los de la emboscada se levantaron prestamente de su lugar, corrieron luego que él extendió su mano, entraron en la ciudad y la tomaron, y se dieron prisa a poner fuego a la ciudad. Y los hombres de Hai volvieron el rostro hacia atrás, y al mirar he aquí que el humo de la ciudad iba subiendo al cielo, y ellos no tuvieron parte alguna a donde huir, ni por un lado ni por otro, pues la gente de Israel que había huido hacia el desierto volvía ya sobre sus perseguidores. Porque cuando Joshua y todo Israel vieron que los emboscadores habían tomado la ciudad, y que iba subiendo el humo de la ciudad, volvieron y batieron a los hombres de Hai, en tanto que los otros salieron de la ciudad al encuentro de estos, de manera que con respecto a Israel, los de Hai estaban en el medio, teniendo a los unos de un lado y a los otros del otro, los cuales los hirieron hasta no quedarles quien huyese ni quien escapase. Y al rey de Hai prendieron vivo, y lo trajeron a Joshua. Cuando Israel hubo acabado de matar a todos los habitantes de Hai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y cuando hubieron caído a filo de espada todos ellos hasta acabarse, se volvió todo Israel contra Hai y la batieron a filo de espada. Fueron todos los que cayeron en aquel día, entre los hombres y mujeres, 12,000, todos ellos gente de Hai, porque Joshua no retrajo su mano que había extendido con su lanza, hasta que hubo aniquilado completamente a todos los habitantes de Hai. Israel solo apresó para sí las bestias y los despojos de aquella ciudad, según la palabra que Adonai había prescrito a Joshua. Joshua quemó Hai y la redujo a un montón de escombros para siempre, convirtiéndola en una desolación hasta el día de hoy. Y al rey de Hai lo colgó en un árbol hasta la tarde. Mas cuando se puso el sol, Joshua dio orden, y bajaron su cadáver del árbol. Lo echaron a la entrada de la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que subsiste hasta hoy. Entonces edificó Joshua un altar a Adonai, Eloah de Israel, en el monte Ebal, como había mandado Moshe, siervo de Adonai, a los Bene Israel, conforme a lo escrito en el libro de la ley de Moshe. Altar de piedras enteras sobre las que nadie había alzado hierro,
ofrecieron sobre el holocaustos a Adonai y sacrificaron ofrendas pacíficas. Y Joshua escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moshe que escribió en presencia de los Bnei Israel. Todo Israel, así como sus ancianos, sus alguaciles y sus jueces, estaban en pie el uno al otro en el arca, en la presencia de los Kohanim, Leviín, que llevaban el arca del pacto de Adonai, tanto los extranjeros como los de las naciones, la mitad de ellos frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, en la manera que Moshe, siervo de Adonai, había ordenado que bendijesen al pueblo de Israel anteriormente. Después de esto leyó en voz alta todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo escrito en el libro de la ley. No hubo palabras en cuantas había mandado Moshe que no leyese Joshua delante de toda la congregación de Israel, juntamente con las mujeres, los niños y el extranjero que habitaba en medio de ellos. Bien. Este texto, que es el Joshua capítulo 8, va a hablar de diferentes eventos que son una copia de lo que Moshe hacía y ahora le toca hacerlo a Joshua. Primeramente se retoma el texto en el cual el pueblo de Israel tiene que ir y atacar al pueblo de Jai. En la primera ocasión que había atacado el pueblo de Israel a Jai, habían perdido, habían muerto varios del pueblo de Israel. Ahora Akadosh Baruj Hu, así como le reveló a Moshe, le va a revelar a Joshua una estrategia para poder vencer al pueblo de Jai. Y la estrategia, muy simple, colocó al pueblo de Israel y al pueblo de Jai, estaba en esta ciudad. A través de la estrategia que Hashem le había revelado a Joshua para poder atacar y vencer a Jai, había colocado en occidente de Jai, más o menos en esta parte, 30,000 hombres. Mientras Joshua se iba a encontrar aquí con el pueblo. En el momento que iba a atacar a Jai, Joshua y el pueblo de Israel iban a aparentar que una vez más iban a ser vencidos por el pueblo de Jai. Mientras Jai viene al conflicto en esta zona, entonces Joshua levanta su estandarte, levanta una lanza, señal para que estos 30,000 invadan Jai. Una vez que invaden Jai, van a prenderle fuego. Cuando estos de Jai observaron lo que estaba pasando aquí, se desmoralizaron. Entonces en ese momento, el pueblo de Israel viene sobre ellos y termina matando a 12,000 hombres de Jai. Y con eso va a terminar la vida de este pueblo de Jai. Ahora, muchas cosas se parecen de los actos de Joshua a su maestro Moshe. Uno, sigue la estrategia que Hashem le revela. Número 1. Número 2, él levanta una lanza con sus manos, y durante todo el tiempo en que él tiene levantadas las manos, va a hacer la derrota de Jai. Lo mismo pasó cuando Moshe sostenía sus manos para derrotar a los amalequitas. Esa es otra de las cosas que también se dieron. Y otras cosas se dieron. La forma en la cual se festejan las victorias para el pueblo de Israel. De aquí se habían tomado botín. Cuando fue la conquista de Jericó, no se había permitido tomar botín. Recuerda que eso fue lo que provocó que la primera guerra contra Jai se perdiera, porque se había tomado botín. Aquí Hashem sí permitió que se tomara botín. Bien. Tenemos entonces que Joshua va a festejar de la misma forma en que los grandes hombres de Israel lo hacen. Incluso Noah festejó el hecho de la sobrevivencia que Akadosh Baruj Hu le había otorgado cuando hizo un altar a Hashem y sacrificó animales. Ahora, desde un tiempo determinado, había Akadosh Baruj Hu permitido que se crearan altares con piedras que no habían tocado antes un hierro. Y estas piedras se hizo un altar a Hashem. O sea, ¿qué es lo que hizo también semejante a Moshe? Moshe también actuó de la misma forma. Una señal de la victoria. Es la forma de festejar y simbolizar la victoria. Hoy en día muchos
muchos países en el mundo, cuando llegan a un acto bélico y terminan en la conquista, con la conquista del lugar, levantan un monumento, señal de la victoria que tuvieron. Por ejemplo, aquí en México existe el Ángel de la Independencia, el edificio de la Revolución. Es un monumento que se hace en memoria de las guerras que se pelearon en este tiempo, en este lugar. Bueno, en Israel esta era la forma de levantar monumentos, haciendo altares, colocando piedras que no fueran talladas por ningún hierro. Pero más todavía, en esas piedras se colocaban los textos de la Torá. Esta misma práctica la hizo Moshe y también la está haciendo Joshua. Vamos a ver cómo Joshua sigue el ejemplo de su maestro Moshe. Esto es algo digno de tener presente, porque cada uno de nosotros debe seguir y actuar de la misma forma en que el maestro lo hace. Eso demostraría que hay una continuidad, entre lo que hizo Moshe y lo que está haciendo Joshua. Es más, el texto vuelve a comenzar en el capítulo 8 de Joshua diciendo: esfuérzate y sé valiente, le dice a Joshua. Lo mismo con lo que comenzó en el capítulo número 1, lo está repitiendo en el número 8. Y él se mantiene siempre fiel al accionar de Moshe Rabenu. ¿Ya? Esta es una práctica correcta. ¿Qué es lo que deben imitar nuestros líderes en la actualidad? Para que nosotros no distraigamos, no nos equivoquemos en seguir a un líder de este tiempo, que tiene que actuar de la misma forma en que lo hicieron nuestros líderes anteriores. Es la mejor forma de saber que ellos están actuando de la forma en que Hashem lo ha recomendado. Esto es algo que debemos conocer todos. Es la práctica de nuestros ancestros. La debemos de tener presente todos los días de nuestra vida. Hasta la próxima. Shalom.